Hola, bienvenidos al canal. Esta semana en el huerto hemos plantado fresas, frambuesas amarillas y también un limonero. Las fresas son un cultivo muy fácil de sacar adelante. Son plantas perennes y se propagan a través de tallos rastreros que al tocar el suelo desarrollan nuevas raíces. También se pueden cultivar desde semillas. Estas suelen germinar entre 15 y 30 días, aunque en ese caso normalmente no darán frutos hasta el año siguiente. En mi caso compré en el vivero un manojo de 10 raíces desnudas de fresas por solo 1,90 euros. Después de separarlas, recorto ligeramente las raíces. Esto ayuda a estimular brotes más fuertes y con el tiempo una mejor producción de frutos. La mejor época para plantar fresas es a finales de invierno o a principios de primavera. Son plantas que toleran bien la semisombra, aunque en una posición más soleada suelen producir más frutos. Las fresas demandan muchos nutrientes, por lo que conviene plantarlas en un sustrato rico en materia orgánica y con buen drenaje. Suelo añadir un poco de humus de lombriz mezclado con tierra vegetal en el momento de la siembra, teniendo cuidado de no cubrir el tallo de la planta. Los plantamos dejando unos 20 centímetros de distancia entre cada una y cubrimos ligeramente las raíces con tierra. Después colocamos un poco de paja alrededor de la planta. Esto ayuda a que cuando aparezcan los frutos no estén en contacto directo con la tierra. Finalmente regamos bien. Las fresas necesitan riegos frecuentes y abundantes, aunque siempre evitando que el suelo se encharque. La semana pasada dejamos preparados los huecos para plantar los frutales. Antes de plantarlos, me gusta hacer una pequeña prueba para comprobar el drenaje del suelo. Consiste simplemente en llenar el agujero con agua y observar la velocidad con que baja el nivel. Si el drenaje no es suficiente, añadimos una capa de piedras en el fondo hasta alcanzar el nivel donde el agua drena con más facilidad. Después volvemos a colocar parte de la tierra que habíamos sacado, mezclada con compost, antes de plantar el árbol. También procuro romper un poco las paredes del agujero. Abrir los laterales facilita que las raíces puedan expandirse con facilidad en el suelo. Como el limonero ha pasado mucho tiempo en maceta, es importante aflojar un poco las raíces antes de trasplantarlo. Eso ayuda a evitar que las raíces que han crecido en espiral terminen estrangulando al árbol con el tiempo. Colocamos el árbol en el agujero, rellenamos con tierra, teniendo cuidado de no cubrir el cuello de la raíz. Aplicamos un fertilizante para cítricos y regamos con abundante agua. Es recomendable cubrir la base del árbol con una capa de viruta, paja o compost. Esto ayuda a conservar la humedad del suelo y a reducir la aparición de malas hierbas. Eso sí, es importante que este material no esté en contacto con el tronco. No olvidemos colocar un tutor para ayudar a estabilizar el árbol, especialmente cuando hay vientos fuertes. Al plantar las frambuesas amarillas, seguimos prácticamente el mismo procedimiento que con el limonero. Nos aseguramos primero de que el drenaje sea adecuado. Añadimos piedras si es necesario. Abrimos un poco los laterales del agujero, aflojamos las raíces al sacar la planta de la maceta y plantamos evitando cubrir el cuello de la raíz o el inicio del tallo con tierra. Se recomienda sembrar entre 80 a 2 metros de distancia entre plantas. Esta variante de frambuesa nos gusta mucho más que la roja por su sabor suave y más dulce. Y por otro lado ofrece dos cosechas, una ligera en verano y otra más grande en otoño. Son plantas resistentes que toleran sombra parcial y requieren suelos bien drenados. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.